con la unidad, si hay alguien que tenga alguna duda, alguien que quiera hacer algún comentario de cómo estuvo la unidad. Recuerden que hoy vamos a hablar de la unidad número 6 de su diplomado, que corresponde a la dimensión número 5 del MIPG, que se llama Dimensión de Información y Comunicación. Ok. Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay observaciones, entonces lo que voy a hacer en el transcurso de esta hora es voy a repasar el contenido de la dimensión con sus tres políticas. Y bueno, como siempre les digo, durante el transcurso de la charla, si quieren dar sus opiniones, si quieren preguntar algo, pues bienvenidos, pueden intervenir en cualquier momento. Entonces voy a compartir pantalla, denme un momento, por favor. Ok. Señores, dimensión número 5 de información y comunicación. Dijimos, esta dimensión, pues es una dimensión transversal del modelo. El MIPG, dijimos, es un modelo, es un sistema de gestión. Sí, es un sistema de gestión que tiene como los principios de los modelos de gestión que conocemos todos, el enfoque a procesos, el enfoque de mejora continua con el ciclo PHBA. Y entonces, cada una de sus dimensiones, pues le apunta a una parte de ese ciclo. Esta dimensión es transversal porque es la que articula todas las demás. Mm, Dice ahí, tiene como propósito, tiene dos propósitos y están enfocados a garantizar el adecuado flujo de la información interna y la información externa. Entendida esa información interna como esa que ocurre entre los diferentes procesos de la entidad para el desarrollo de las actividades propias, y entendida la información externa como ese relacionamiento que existe entre la entidad y los ciudadanos, entre la entidad. Y recuerden que nosotros hablamos en mi PG del concepto de grupos de valor, que son aquellos grupos a los cuales la entidad le entrega directamente los productos o servicios propios de su misionalidad. Entonces aquí vamos a hablar de los dos tipos de información que tenemos ahí. Esta dimensión le apunta a un objetivo del MIPG que tiene que ver con el desarrollo de una cultura organizacional que se fundamente en la información, en el control y en la evaluación. ¿Para qué? Para que tengamos una toma de decisiones adecuada, basada en la información, y así se fomente la mejora continua. Ok. Tenemos tres políticas en esta dimensión. La primera, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Gestión documental, la segunda, que su nombre establecido en el decreto realmente es política de archivos y gestión documental. Y la tercera política se llama gestión de la información estadística, que es una de las políticas más nuevas incorporadas al modelo. Entonces, iniciamos con la política de transparencia. Permítanme un segundo, yo verifico acá una cosa. Creo que acá, está bueno. Ok. Bueno, continuemos. Fíjense que esta política lo que nos permite es que la entidad establezca acciones para prevenir, detectar e investigar ese riesgo de corrupción. Sabemos que la corrupción pues afecta todo lo que hacemos en la entidad, afecta los recursos, y con la afectación a los recursos pues afecta la prestación de los servicios, la cobertura, los alcances. Entonces, en la política de lucha, en esta política de lo correspondiente a lucha contra la corrupción, vamos a trabajar en eso: prevención, detección e investigación de riesgos de corrupción. Y ahora, pues estamos también empezando a hablar ahí de un tema que se llama soborno. Soborno y corrupción, que son conceptos diferentes. Y por el otro lado, vamos a hablar de esta política de la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es considerado un derecho fundamental porque es el que nos facilita, es el que nos permite el acceso a otros derechos fundamentales. Cuando yo tengo información, yo sé qué debo hacer, a dónde acudir, qué requisitos, qué requisitos debo cumplir para acceder a los derechos que yo tengo como ciudadano.
Bueno, entonces vamos a empezar por hablar de la política de transparencia y derecho a acceso a la información pública, y para eso pues claramente es importantísimo decir que el líder de política es la presidencia de la República, porque todos estos temas de corrupción, de anticorrupción, son liderados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Recuerden que cuando hablamos en nuestras entidades de mapas de corrupción, seguimos los lineamientos de la Secretaría de Transparencia. De hecho, en la guía de riesgos del DAF, que en sus últimas versiones incorpora los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad de la información, es claro que los lineamientos para tratar los riesgos de corrupción son los que da la Secretaría de Transparencia. ¿Ok? Y esa secretaría porque esa secretaría está encargada del diseño, de la promoción, de implementación de esos lineamientos, de esos mecanismos en materia preventiva de temas de transparencia. ¿Ok? Bueno, para hablar de este tema, siempre parto de la ley 1712 de 2014, que es la ley que nos da las disposiciones generales en materia de transparencia y derecho a la información pública. Esta ley pues contiene esos lineamientos que nos dicen a quién le aplica esta política, y trae como sujetos obligados por realmente a casi todas las entidades, ¿no? Toda entidad pública, todas las que de todas las ramas del poder público. Entonces aquí, fíjense que el MIPG, el decreto 1499 nos dice que el MIPG aplica en la rama ejecutiva, ¿sí? Sin embargo, pues en las demás entidades no pueden decir que no les aplica nada, porque siempre hay un marco legal, y entonces así a mí no me aplique mi PG, si a mí me aplica una ley, como por ejemplo esta, pues tendré que cumplir lo correspondiente. Esta ley le aplica a todas las ramas del poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, nivel central, nivel descentralizado, orden nacional, orden territorial. Bueno, unas definiciones base que tenemos aquí en esta ley. Es importante que hablemos de qué es información. Esta ley nos habla de las dos cosas, ¿no? Anticorrupción y acceso a la información pública. En el tema de información, vamos a decir que la información es un conjunto de datos que está contenido en un documento, y es la información que la entidad tiene, ya sea porque la genera, ya sea porque la recibió, ya sea porque la está almacenando, porque la obtuvo de alguna manera, porque la transforma, en fin. Toda la información, aquí en este decreto, en esta ley, vamos a hablar de toda la información que está en poder de una entidad, no importa por el medio que la haya obtenido. ¿Ok? Y cuando hablamos de Estado, entonces tocamos el tema de la información pública, ¿cierto? Entonces en el Estado, toda la información que está en poder de una entidad se denomina información pública, y a eso hace referencia esta ley. Eh, bueno, principios están ahí. Importante aclarar que pues estos principios hay más, nombré algunos, ¿sí? La información que está en las entidades, como es pública, exige que se cumplan unos principios. Por ejemplo, tenemos un principio de máxima publicidad. El principio se llama máxima publicidad para titular universal. Y básicamente lo que nos dice ese principio relacionado con el tema de la información pública es que toda la información que está ahí em, debe, no es secreta. La información no le pertenece a las entidades, la información nos pertenece a todos. Entonces, por eso, ninguna entidad nos puede negar el acceso a la información pública, ¿sí? Porque están obligados a un derecho de máxima publicidad. Y vamos a hablar ahora adelante de unos elementos que son obligatorios en las entidades del Estado para cumplir con ese principio de máxima publicidad. Principio de buena fe. Se supone entonces que cuando a una entidad le hacen una solicitud de información, la entidad va a dar respuesta a esa solicitud, de una forma leal, de una forma honesta, eh, de una forma en que el ciudadano entienda que se le está entregando información veraz, información actualizada, no información falsa. Hay un principio de gratuidad
que pues bueno, claramente tiene que ver con que la información, no nos pueden cobrar por la información. Si yo hago una solicitud de información pública a una entidad, la entidad no puede cobrarme a mí por esa información que me entrega. Podría cobrarme por los medios de reproducción si se requiere, pero no me puede cobrar específicamente por la información pública. Principio de no discriminación. Creo que ese es bastante claro. No las entidades no pueden hacer distinciones de ningún tipo, absolutamente, cuando reciben para atender las solicitudes de información que reciban. Hay otros principios, tenemos un principio de eficacia, tenemos un principio de celeridad, ¿sí? Todos esos están detallados en la ley, principios de calidad, de divulgación proactiva, etcétera. Entonces, ¿en qué hasta aquí en qué vamos? Que las entidades tienen una información, que esa información no les pertenece y por eso las entidades deben cumplir con estos principios cuando reciben solicitudes de información pública. ¿Mm? Ahora, hay entonces unas formas de ejercer esos principios de máxima publicidad. Y eso tiene que ver un poco con la transparencia. Como parte del cumplimiento de todos los requisitos de transparencia, pues es que muestren que tienen, que nos cuenten que tienen y nos faciliten el acceso a esa información. Entonces, y eso se llama transparencia. Hay como unas maneras de mover la transparencia, de hacer, sí, de mostrar evidencia de la transparencia en las entidades, y esas dos formas son las que ustedes ven ahí en los recuadros verdes. Hablamos de la transparencia activa y la transparencia pasiva. Entonces, yo siempre soy el sujeto, yo siempre soy la entidad. Transparencia activa significa que la entidad hace algo. En la pasiva, la entidad recibe algo. Transparencia activa son las actividades de divulgación de la información que hace la entidad sin que medie ningún tipo de solicitud. ¿Sí? Así la entidad puede mostrar que es transparente. Yo no necesito que vengan aquí a revisarme, yo solita les muestro que tengo. Eh, Todas las entidades, de hecho, en su página web deben tener un link, un espacio, un botón de transparencia, y en ese espacio de transparencia, pues deben publicar una cantidad de información pues, que ya también se les indicó cuál por ley. Y la transparencia pasiva ya tiene que ver con esa respuesta que da la entidad a las solicitudes de acceso a la información pública, ¿sí? Entonces ahí también hay unos requisitos que vamos a ver más adelante. Esos requisitos son eh, como esos criterios que deben tener esas respuestas que damos desde las entidades hacia nuestros grupos de valor. Vamos acá, ok. Hablemos entonces de esto. Eso se llaman los instrumentos de gestión de la información pública. En el tema de transparencia activa, entonces recuerden, vamos a hablar transparencia activa y transparencia pasiva. En la transparencia activa hay unos instrumentos que se llaman de gestión de la información pública porque son a través de los cuales las entidades muestran lo que tienen. Ahí puse la referencia, eso está en el decreto único reglamentario 1081, capítulo 5. Entonces, esos 4 instrumentos, vamos a ver qué son. Tenemos algo que se llama el registro de activos de información. El registro de activos de información es un inventario, es un listado de toda la información que está en poder de las entidades. Y todas las entidades deben construir ese inventario. Todas están absolutamente obligadas a escribir la información. Es una relación, hay una lista y hay una estructura que ya está como es. Entonces, fíjense, esas listas, pues por supuesto que van a ser muy largas con toda la información que puedan contener. Teniendo en cuenta ese registro de activos de información, entonces se construye el segundo instrumento que se llama el índice de información clasificada y reservada. Mira, aquí tengo un poco de eso. Ok. El índice de información clasificada y reservada es ese mismo registro de activos de información, pero le agregamos si cada línea de ese registro si tiene un carácter de clasificado o un carácter de reservado. Entonces, ¿alguien recuerda del material del curso qué es información clasificada y qué es información reservada? Bueno, entonces, todo esto es información pública, ¿no? Entonces, en las entidades hay información pública clasificada, información pública reservada e información solamente pública. La información pública reservada es esa información que está en poder de la entidad, pero
que si llega a ser divulgada puede causar daños contra intereses del Estado, ¿sí? Puede atentar contra derechos colectivos. Y entonces ahí recuerdo que en el material del curso se habla de esa información que tiene que ver con la defensa y la seguridad nacional, de esa información que tiene que ver con las relaciones internacionales, de información que tenga que ver con la estabilidad macroeconómica, financiera y de salud del país. ¿Sí? Entonces, la información pública reservada atenta contra derechos de Estado. Mientras que la información pública clasificada es esa información que está en poder de una entidad y que de ser divulgada puede afectar derechos personales, derechos particulares, derechos, puede afectar el derecho de las personas naturales o una persona natural o jurídica. Y ahí tenemos casos como, por ejemplo, creo que es uno de los más claros que existe, es el de las historias clínicas, ¿no? Hay entidades, o sea, imagínense, nosotros tenemos un sistema de salud que tenemos los dos regímenes, el subsidiado y el contributivo, y en esos dos regímenes pues hay mucha, o sea, está toda nuestra información, ¿sí? No, si mi información, o sea, es información que tiene unas restricciones grandísimas, porque claro, o sea, uno no quiere que, o sea, y no está bien que todo el mundo conozca esa historia. Entonces, si lo divulgan, me pueden afectar a mí mis derechos, ¿sí? Em, información asociada a derechos industriales y comerciales, en el caso generalmente de personas jurídicas, información que tenga que ver, por ejemplo, con mi orientación sexual, información que tenga que ver, o sea, que me puede afectar de alguna forma, esa información se llama información pública clasificada y por supuesto que las entidades cuentan con mucha de esa información. Entonces, miren, como esto es otro instrumento obligatorio, todas las entidades lo deben tener. Miren, conociendo esto también nosotros cómo podríamos conocer qué existe y qué no existe en la entidad. Todas lo deben tener. Tenemos un tercer instrumento que se llama aquí está esquema de publicación de la información, que es un instrumento que nos permite conocer la información que la entidad ha publicado y la que va a publicar, y también los medios a través de los cuales la entidad nos puede dar acceso a ello. ¿Ok? Bueno, y por último tenemos el cuarto instrumento que se llama el programa de gestión documental. Ese programa de gestión documental, pues claramente, miren que es evidencia del cumplimiento de esta política de transparencia, pero también será evidencia del cumplimiento de la política de gestión documental, ¿no? ¿Y qué va en un programa de gestión documental? Pues aquí en un programa de gestión documental van todos esos lineamientos para hacer la identificación, la gestión, la clasificación de la información, la organización, ¿sí? Entonces, esos cuatro instrumentos son obligatorios y deben estar, las entidades deben publicarlos. Hay una, como les decía, en la página web hay una sección que deben tener todas las entidades públicas que se llama transparencia, una sección de transparencia, y estos elementos y estos instrumentos deben estar publicados ahí. Entonces, miren qué interesante, de ahora en adelante ya vamos a poder entrar a las páginas web de cualquier entidad y ya sabemos que podemos encontrar toda esta información ahí, ¿ok? Claramente, esto es evidencia, transparencia, ¿cierto? Nos están diciendo todo lo que tienen. Em, ¿Qué más les quería yo contarte acá? Este índice, este segundo, que es el índice de información clasificada y reservada, es un instrumento que debe ser validado por la parte jurídica, de la entidad, ¿cierto? Porque fíjense que dar el carácter de clasificado o reservado de la información no se puede hacer porque la entidad simplemente define. Entonces, ese carácter de clasificado o reservado debe tener un sustento legal. ¿Sí? Entonces, la oficina jurídica debe avalar este índice de información clasificado y reservado. ¿Y para qué me va a servir esto? Pues imagínense, tener esto me va a servir, por ejemplo, cuando yo recibo una solicitud de información pública, ¿sí? Y me dicen, es que yo quiero conocer, no sé, de tal funcionario de la entidad, dónde vive, cuánto gana, pues aquí la entidad va a decir, no, mire, esa información es una información que tiene un carácter que no me permite que yo se lo entregue, ¿sí? Y el sustento legal es este. Entonces, facilita, es un instrumento súper útil en las oficinas de servicio al ciudadano, por ejemplo. ¿Mm?
porque las oficinas de servicio ciudadano van a tener un sustento jurídico para dar respuesta a esas solicitudes de información pública. Bueno, continuemos. ¿Qué tenemos acá? Programa de gestión documental. Ok. Bueno, antes de pasar a esto, estos 4 instrumentos deben adoptarse en la entidad a través de un acta administrativa. Y, por supuesto, fíjense que cada vez que la entidad, esto tiene que ser coherente con las tablas de retención documental, porque cuando yo hago esto, este primer registro, el primero registro activo de información, debe basarse en las tablas de retención documental, de tal forma que si en mi entidad yo actualizo las tablas de retención documental, pues eso inmediatamente significará una actualización de los 4 instrumentos. Y por supuesto, para el MIPG, entonces recuerden que nuestro MIPG lo vemos pues sí en contenido, pero como requisito que debo hacer, pues aquí está clarísimo. Debo tener estos 4 instrumentos publicados en la página web y actualizados. Si no los tengo así, pues ya empiezo a incumplir esta política de MIPG. Bueno, me pareció también interesante traer aquí esta resolución que se llama la resolución 1519 del 2020. Resulta que a las entidades se nos están dando lineamientos específicos de cómo manejar nuestra información y de cómo utilizar nuestra página web, que es una forma fundamental de comunicación con las entidades. Esta resolución 1519 trae esos contenidos que ustedes ven ahí, trae 4 anexos y nos habla de las directrices de accesibilidad de la página web, porque fundamental que nuestras páginas web permitan el acceso a diferentes tipos de público. Entonces ahí ese anexo me habla de esas directrices que debe tener, teniendo en cuenta personas con diferentes tipos de discapacidad. ¿Qué debería yo tener en una página web? Yo no sé si ustedes ya han empezado a ver, por ejemplo, muchas no, algunas páginas web de entidades donde ya uno puede ver que tienen como herramientas que permiten agrandar la letra, tienen herramientas que permiten que si uno da un clic se lee el texto, em, herramientas como por ejemplo contraste, se puede cambiar el contraste de colores de la página porque muchas veces cuando empezamos a tener disminución de la capacidad visual, el contraste con fondos oscuros facilita la lectura. Entonces nos hablan ahí de los tamaños de letra, de los tipos de letra. Bueno, entonces eso trae este anexo. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer en el marco del cumplimiento de esta política? Pues implementar todas las directrices que nos trae el anexo 1 en nuestra página web. El anexo 2 nos habla de los estándares de publicación y divulgación de la información. Entonces, pues nuevamente nos dicen cómo se debe publicar, bueno, qué tipo de información, cuáles son qué es lo cómo son las secciones de la página web, qué debe ir en cada sección. Está súper interesante. Y miren que este anexo 2 facilita mucho el acceso a la información pública, porque es que entrar a una página web y empezar uno a ver dónde está algo, pues es difícil. Entonces, en aras de que se facilite el acceso a la información, pues se estandarizó cómo son las páginas web de las entidades. Entonces, claro que a uno le queda mucho más fácil encontrar cualquier cosa que esté buscando. Si yo necesito encontrar el directorio de una entidad, yo sé que debo abrir la página web de la entidad, me voy a la parte de transparencia y hay un espacio específico para el directorio. Y ahí ya sé que lo tengo que encontrar. Si quiero ver un plan de acción, si quiero ver los procesos de contratación, ya voy a tener una guía específica de dónde puedo encontrar la información. Anexo 3, condiciones técnicas y de seguridad digital, pues entonces ahí obviamente hablan de unos lineamientos para asegurar que la información esté segura y este anexo se relaciona con una política que vimos en la dimensión 3 que se llama seguridad digital. Anexo 4, requisitos mínimos de datos abiertos. Y además trae esos dos que están, esos dos espacios, esos dos, el cuerpo de la resolución como tal, y trae unos lineamientos para publicar información en el menú Participa. Les contaba que hay un menú obligatorio que es el de transparencia, hay un menú obligatorio que es el de atención y servicios a la ciudadanía y hay un menú
como de los nuevos, que es el que se llama el menú participa. Entonces, como es un menú como de los nuevos, entonces ahí nos dan unos lineamientos de qué información debe ir en ese menú de participa. Bueno, ahí está, aquí les cité esta guía que se llama Lineamientos para publicar información en el menú participa. Bueno, que ahí podemos como ampliar la información sobre cómo debemos hacer eso en nuestras entidades públicas. ¿Ok? Tan, tan, tan. Bueno, aquí pasemos a hablar un poco entonces de transparencia pasiva. Entonces, miren, en la activa, como les dije nosotros, si yo me paro siendo la entidad, activa es lo que yo hago para publicar proactivamente. ¿Cómo lo hago? Pues cumpliendo todos esos lineamientos que vimos ahí, que nos los da generalmente Mintic, en este caso, lo que tiene que ver con la página web ¿qué? Y el mismo decreto y y la misma ley que nos habla de todo el tema de transparencia y acceso a la información pública. Así voy a hacer el ejercicio y debo contar con esos instrumentos. Por el otro lado, cuando hablamos de transparencia pasiva y nos referimos a esa respuesta que yo como entidad le tengo que dar a los ciudadanos, entonces empezamos a hablar esto también está, Decreto Único Reglamentario, capítulo 3, nos dice cómo los atendemos. Entonces, entre eso, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los métodos idóneos? Las entidades deben establecer de manera clara, de manera formal y ojalá documentada, como parte de sus procesos de servicio ciudadano, cuáles son los métodos idóneos para recibir solicitudes de información pública. Entonces, específicamente, tengo acá, ¿no? Nos hablan de 5 métodos idóneos para recibir solicitudes de información pública. La primera, obviamente las entidades deben disponer que se haga de forma personal, ¿sí? Yo debo poder ir a una entidad y que me atiendan y debo poder radicar una solicitud, ya sea de forma escrita o solamente de forma oral, ¿sí? Entonces la entidad me debería indicar en su página web si yo quiero hacer una solicitud de manera personal, ¿a qué dirección me debo dirigir para hacer esa solicitud? Para entidades que están a nivel país, pues imagínense, deberían disponer puntos en todas las ciudades donde tienen, donde que cumplen sus servicios e indicarle a la ciudadanía cómo puede hacer eso. Entonces, personalmente. Segundo, telefónicamente, está destinado específicamente para la recepción de solicitudes de información física. Tercero, debe haber un correo postal, ¿sí? Un correo físico. Si los ciudadanos deciden hacer una solicitud enviando un correo, no email, un correo físico. Debemos tener habilitada una dirección de correo electrónico, una dirección que tenga un dominio de la entidad, o sea, un correo electrónico institucional, ¿sí? Que esté destinado para la recepción de solicitudes de información pública. Y por último, el quinto medio idóneo es el formulario electrónico que debe estar dispuesto en la página web del sujeto obligado. Entonces, estas son las 5 formas que las entidades deben habilitar para la recepción de solicitudes. ¿Qué hacemos en mi PG? Si yo estoy verificando el cumplimiento del modelo, pues voy a verificar que sí existan esos métodos definidos y que la entidad tenga publicados los medios o canales en su página web para que las ciudadanos puedan hacer sus solicitudes. Adicionalmente, muy bacano. Adicionalmente, se deben habilitar y definir procedimientos para hacer seguimiento al estado de esas solicitudes, ¿sí? Cuando se recibe una solicitud de información pública en una entidad, pues se le debe asignar un número, un código específico a esa solicitud y le debemos indicar a quien solicita cuál es ese número y cómo puede hacer seguimiento al estado de su solicitud, ¿sí? Bueno, ¿cómo debemos responder esas solicitudes de acceso a la información pública? Entonces, claramente el acto de respuesta debe ser por escrito. Así yo haya recibido una solicitud de forma oral, la entidad debe dar respuesta por escrito, ¿sí? Ya sea un medio físico, un medio electrónico. Generalmente, pues la idea es que cuando una persona hace una solicitud, indica cómo quiere que le responda. Entonces, si me dice, mire, quiero que mi solicitud me dé la respuesta a este correo electrónico, yo se la envío a ese correo electrónico. Si me dice
Me dice, si me da una dirección física, pues la entidad debe remitir la respuesta a esa dirección física. Si no me indican, si no me indican cómo se desea recibir esa solicitud, entonces lo ideal es responder por el mismo medio que se recibió la solicitud. ¿Ok? Fíjense que cuando hay una solicitud de tipo, de forma oral, ¿sí? Cuando alguien va personalmente y hace una solicitud oral, la entidad debe tener dispuestos mecanismos documentados donde diga que en ese caso, quien recibe, pues documenta la solicitud, ¿sí? Para que quede dentro de un sistema y se le pueda hacer seguimiento. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Bueno, ese acto de respuesta también, pues claramente debe hacerse con información veraz, debe darse respuesta a la solicitud de forma completa. Miren que pasa mucho a veces cuando uno va a las entidades que ve cómo se atienden las peticiones, quejas, reclamos, y uno ve que tienen indicadores, y dicen indicadores 100%, porque respondimos todo. Y entonces una persona hace una solicitud de información y le envían un email, un mensaje que dice, recibimos su solicitud y la dan por atendida. Ojo, eso no es atender una solicitud, ¿no? Eso hace parte de un protocolo de servicio al ciudadano, pero claramente no estamos dando respuesta. Entonces, qué interesante que cuando estamos verificando nuestro MPG en las entidades, pues hagamos seguimiento de este tipo de cosas, ¿sí? Si se están cumpliendo los requisitos que deben cumplirse en la respuesta a esas solicitudes, em, e indagar un poco hasta el fondo, ¿no? Si realmente estamos dando respuesta, porque es un requisito que ese acto sea de respuesta sea veraz, sea objetivo, sea de calidad y dé respuesta a lo que nos están preguntando. Debe ser oportuno también, es otra característica. Todos sabemos que, bueno, hay un código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo donde están establecidos los tiempos de respuesta, bueno, de derechos de petición y de todas las demás peticiones de información. Entonces, la entidad debe tener procedimientos específicos para que se cumplan esos tiempos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la dimensión, o no sé si lo alcanzamos a hacer, en la en la dimensión 3 cuando hablamos, recuerden que en esa dimensión hablamos de ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera. En la ventanilla hacia, bueno, y hablamos del modelo de buen gobierno que salió en COMPES, que es el que da base a la política de servicio al ciudadano. En ese modelo nos hablan de servicio al ciudadano desde esas dos perspectivas, ventanillas hacia adentro y ventanillas hacia afuera. Entonces, miren cómo esto realmente es un sistema porque las cosas, yo no tengo requisitos que solitos no se toquen con nada. Esa política de servicio al ciudadano se relaciona con la política de transparencia y acceso a la información pública, ¿sí? Miren, en transparencia pasiva, dar respuestas a las solicitudes de información tiene que ver con servicio al ciudadano. ¿M? En ese modelo de buen gobierno, habían 6 componentes y uno de los componentes de ventanilla hacia adentro era el establecimiento de procedimientos. Entonces, miren cómo esa política le aporta a esta. Si yo tengo esos procedimientos claramente definidos desde la dimensión 3, pues yo puedo dar cumplimiento a los requisitos de transparencia pasiva que tengo en esta política. Bueno. Adicionalmente, ese acto de respuesta también debe informar acerca de los recursos administrativos y judiciales de los que dispone la persona en caso de que en caso de que no esté de acuerdo con la respuesta que le dieron. ¿Sí? Esos son requisitos específicos para ese tema. Entonces, bueno, aquí hablamos de acceso a la información pública, hablamos de transparencia activa, transparencia pasiva. Con respecto al tema de la lucha contra la corrupción, pues sabemos que, como lo dije al principio, hay unos lineamientos específicos dados por la Secretaría de Transparencia y básicamente lo que vemos en nuestras entidades es que contamos con un plan de anticorrupción y atención al ciudadano. Su primer componente es toda la parte de corrupción. Las entidades definen mapas de riesgos, identifican sus riesgos de corrupción. También está escrito en la guía de riesgos del DAF. Deben identificar qué puede ocurrir en cada uno de los procesos, ¿sí? Cómo se pueden hacer aquí cosas que no se deben de acuerdo al objetivo del proceso. Y esos mapas de corrupción deben especificar los planes para tratar ese riesgo. Eso es el contenido de la primera parte del plan de corrupción y atención al ciudadano. De esa forma, fíjense que entonces las entidades pues deben empezar a implementar controles para prevenir, para detectar, para tratar el riesgo de corrupción.
Ese plan es fundamental para esta política. Entonces, la elaboración del primer componente del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano, cumpliendo todos los requisitos, es evidencia del cumplimiento de esta política. El plan anticorrupción y atención al ciudadano hace parte del plan de acción de la entidad. Y recuerden que hay un decreto, que es el decreto 612 del 2018, ¿no? Entonces ya nos dicen eso. Todos esos, hay 12 planes, entre uno de ellos es el anticorrupción, hacen parte del plan de acción anual. Y el plan de acción anual debe estar publicado con fecha 31 de enero en las páginas web de las entidades. Para mi PG hacemos seguimiento, publicación a más tardar 31 de enero. Debemos verificar que ese plan haya sido sometido a consulta pública y debemos verificar que el plan anticorrupción se haya elaborado de acuerdo con todos los requisitos. Listo. Hasta aquí vamos con esta política. Repito nuevamente, dudas, comentarios, observaciones. Transparencia, bueno, corrupción. Aquí quería comentarles una de Sí, la estas. había alzado la mano, pero al parecer no se ve. Ah, no, adelante, adelante, por favor. Lilian, Bueno, Lilian, sí, perfecto, adelante. tenía dos inquietudes. Una, cuando tú mencionabas que el tema de reserva era para asuntos nacionales. Resulta que la reserva también puede darse para procesos disciplinarios. Sí, Y esos señora. tienen que ver con los servidores públicos, ¿sí? Ujú. Entonces, eh, pues no sé que entendí mal, la reserva también puede darse en casos de personas, digámoslo así. Y lo otro es que cuando te estás hablando de los activos de la información, y ahí siempre tengo una inquietud, y es que por un lado, Archivo General nos pide el inventario de activos de información, Sí, pero también por el otro lado, el Ministerio 27. MINTIC te Sí, dice los activos de seguridad de la información sí. para, digamos, para el cumplimiento de la ley, de la ISO de seguridad, de la 27001. Ujú. Entonces, Sí. pues yo siempre he considerado que son la misma cosa, o sea, o sea, que tanto el instrumento que pide el archivo general como el que Se está pide, cortando. estoy confundida y me gustaría tener su claridad. Listo, entendí que queremos ver la diferencia entre los activos de información de seguridad y la información de 27001 y la diferencia entre este instrumento que tenemos acá. Listo. Fíjense, hay una diferencia, es que cuando hablamos de este registro de activos de información de esta política, es el inventario de la información con la que contamos, ¿sí? Entonces allá voy a decir, mire, yo tengo información demográfica de todos mis servidores, tengo información de, no sé, localización de mis grupos de valor, es un listado de información, mientras que en 27001 el tema de activos de información hace referencia a todo aquello que tiene valor para la información y ahí entonces ahí me entra incluso infraestructura. Entonces yo puedo, en el listado de 27001 de seguridad de la información, yo puedo tener en ese listado de activos de información, digo, tengo un servidor. Fíjense que ese servidor va en 27, pero no va en esta lista. ¿Ven? Es una infraestructura física. Yo allá puedo tener, em, no sé, un sistema de información como sistema, no como datos. Aquí, en este caso, en el registro activo de información, relaciono los datos, la información con la que está en la entidad, ¿sí? Entonces, y esa es básicamente la diferencia, es todo lo que pueda tener, por supuesto, nos podemos cruzar, porque yo en 27 puedo decir, activo de información, base de datos de servidores públicos, ¿sí? Fíjense que aquí en este registro así de general no vale, porque allá es una base de datos. Aquí yo tengo que decir, tengo la información lo que les acabo de decir, información demográfica de mis servidores, ¿sí? Porque el objetivo de cada uno de esos dos listados es diferente. Aquí yo necesito que la gente vea claramente qué información tengo. De hecho, acabo de recordar, hablemos del decreto del 1581, que es el tema de reserva. Fíjense que yo debo poder consultar a una entidad qué información tiene mía, ¿sí? Para que ellos me digan, y ellos deben estar en capacidad de dármela. Entonces aquí va el detalle.
¿sí? Para eso es, para que yo le muestre a la ciudadanía que tengo, mientras que el otro es para que yo cuide tome acciones que me permitan cuidar esos activos de información. Entonces, allá, ¿cómo cuido un servidor? ¿Cómo cuido, no sé, los repositorios de información si hay en la entidad? ¿Mm? No sé si con eso aclaramos un poquito, Lilian. Sí, totalmente. Muchas gracias por la claridad. Muchas Bueno, gracias. listo. Continuemos entonces. Bueno, en temas, aquí yo tenía algo como de corrupción y contarles un poco, no sé si estos índices, pues tenemos problemas, ¿no? Estos son los resultados del índice de Transparencia Internacional. Eh, que Transparencia Internacional saca mediciones anuales, califica 180 países con respecto a la percepción que hay en un país de la corrupción. Miren, Colombia, y aquí tengo resultados, el último resultado del año 2021, ocupamos un puesto 39. En este índice de transparencia internacional se mide en una escala de 1 a 100, cuál es esa percepción, siendo 100 un país en el que no hay corrupción y pues siendo uno un país muy corrupto. Nosotros sacamos, imagínense, nos califican de 1 a 100 y sacamos 39, o sea, perdimos la tarea. En el 2021 el resultado también fue 39. Em, Cifras de corrupción en la región. Estamos por debajo de Uruguay, Chile y Argentina. Y estamos por encima de Brasil, Perú y Venezuela. Venezuela tiene un índice de 15 sobre 100. Este es el mapa de transparencia de 2021. Ustedes ven en amarillo, son los que dijimos donde no, se supone que hay una menor percepción de corrupción. Y en rojo, pues hay ya más corrupción. Los rojos más oscuros es donde estamos. En Sudamérica tenemos así a Venezuela, varios países de África. Y nosotros estamos ahí, un rojito no tan oscuro, pero pues sí ya estamos como mal. Entonces, pues básicamente, por eso es que el MIPG pues nos trae todos estos temas de corrupción, de luchar contra la corrupción. Y aquí, pues creo que es importante mencionar que la corrupción es un tema relacionado específicamente con los principios y valores de las personas, ¿sí? En las entidades se nos piden muchas cosas, que hagamos los mapas de riesgos, que pongamos controles, pero básicamente uno sabe que la causa raíz de este problema son los principios y valores, porque si todos fuéramos absolutamente correctos, no necesitaríamos controles para que las cosas no se pierdan, para que no haya malversación de recursos, ¿sí? Entonces, esta política también me gusta relacionarla con la política de integridad del MIPG que la vimos en la dimensión número 1. Recuerden que tenemos un código de ética del servidor público donde tenemos esos principios, esos valores que ustedes ven ahí, esos 5 valores, que son los valores que bueno, con un ejercicio largo de consulta y de trabajo en conjunto, se logró identificar que estos son los 5 valores que debe tener obligatoriamente un servidor público. Entonces, aquí también para trabajar en el cumplimiento de los requisitos de esta política, pues tenemos la evidencia del cumplimiento de todas las actividades requeridas con el Código de Integridad, que son la adopción del código, la realización de ejercicios que permitan su interiorización y su aplicación, ¿sí? Recuerden que debe haber un plan, una estrategia de trabajo con el Código de Integridad. Y en este orden de ideas, pues eso también sería evidencia de cumplimiento de esta política. Bueno, acá. Bueno, cosas interesantes en el tema anticorrupción. No sé si han oído esto, han visto esto. Hay un portal anticorrupción de Colombia. Ese portal se llama PACO. El portal es interesante también. Si algún día lo quieren consultar. Eh, bueno, ahí tenemos un reporte, uno puede ver, por ejemplo, por procesos de contratación. Entonces, por cada entidad, uno puede ver qué procesos, qué contratos se han ejecutado y ahí están los valores. Eso permite hacer seguimiento, eso permite hacer control social. Hay una parte de noticias, entonces uno puede ver las noticias van saliendo en el país específicamente con temas de corrupción. Esta es una iniciativa liderada por la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría de Transparencia, ¿sí? Entonces, el objetivo fue agrupar en un único sitio toda la información relevante para que nos permita hacer un análisis de este fenómeno de la corrupción y como generación de alertas, ¿no? Aquí es que si alguien, que nos dan las herramientas para que
tengamos la posibilidad de analizar y generar alertas que nos puedan, pues, y podamos tomar acciones para que ciertas cosas no ocurran. Bueno, continuemos acá. Listo, pasemos entonces. Esta es la primera política. Recuerden que tenemos 3 políticas en la dimensión. Pasemos entonces a la siguiente política, que es la gestión documental. Y en esta política es interesante entender cómo, si yo tengo una política de transparencia y acceso a la información pública, cómo el soporte que le da la política de gestión documental a la política de acceso a la información pública, ¿cierto? Si yo estoy obligado a almacenar información, a mostrarla, a entregarla, pues es muy difícil si yo no tengo mi gestión documental organizada, porque entonces cuando me piden información no voy a saber dónde está, o de pronto no está completa, o de pronto me demoro. Entonces la gestión documental es una base para poder dar cumplimiento al acceso de información pública. ¿Mm? Ok. Y esta política de gestión documental se basa en el modelo de gestión documental y administración de archivos definido por el Archivo General de la Nación. Este modelo tiene 5 componentes que son los que ustedes ven ahí en este momento. Y básicamente nos habla de uno, la parte del componente estratégico, pues como su nombre lo dice, tiene que ver con la estrategia de la gestión documental en la entidad. Entonces, evidencia del cumplimiento de la política de gestión documental desde la parte estratégica. Por supuesto, tenemos el PINAR. Recuerden que el PINAR es el Plan Institucional de Archivo, ¿sí? Y en ese plan es donde detallamos qué es lo que, bueno, parte de un diagnóstico y se detalla cuáles son las acciones que se van a ejecutar en la entidad en materia de gestión documental. Entonces, evidencia, diagnóstico de archivos, el PINAR, la política de gestión documental también es una evidencia del cumplimiento de este modelo en la política de gestión documental. Tenemos un segundo componente que se llama administración de archivos. Este componente tiene que ver con todas esas actividades de planeación de la parte administrativa. Entonces aquí lo que vemos es como el talento humano, por ejemplo, el talento humano para la administración de archivos, cómo se definen las competencias, los recursos físicos que se le asignan a los temas de archivo. Tenemos un tercer componente que tiene que ver con los procesos de gestión documental. Aquí estos son como los procedimientos, como sí, el diseño e implementación de los procedimientos de archivo. Entonces aquí es cuando decimos, mire, en mi entidad tengo definido un procedimiento para consulta de documentos, tengo definido un procedimiento para hacer transferencias documentales. Tiene que ver con todo eso. El cuarto componente es el componente tecnológico y pues bueno, como se nos lo dice, pues es cómo se incorporan las tecnologías de la información a la gestión documental. Ya estamos hablando en este momento en las entidades del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, las siglas SGDA, DEA, que ya debemos estar implementándolo. Entonces, en el Archivo General de la Nación hay bastante documentación al respecto, están los lineamientos, y un requisito en esto es la implementación de ese sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en las entidades. ¿Sí? Bueno, y por supuesto que entonces este componente se debe articular con todos los componentes de gobierno digital. ¿Sí? Acuérdense que tenemos política de gobierno digital y de seguridad digital. Este componente se debe articular con ese. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de seguridad de la información, no nos referimos solamente a la seguridad de la información física que está en medios electrónicos, sino también a la física. Entonces aquí es donde articulados totalmente con el componente de seguridad de la información. Y por último, hay un componente cultural que pues ya tiene que ver con esos aspectos que se desarrollan para interiorizar esa cultura archivística, ver cómo todos los funcionarios de la entidad entienden la importancia de la gestión documental, ¿sí? Y todos participan de las actividades ya con conciencia de por qué se hace esto. Bueno, eso con respecto a esta política. Y por último, tenemos la política de gestión de la información estadística que les decía que es de las últimas. Básicamente, miren, esta política nace porque es clarísimo que para poder
definir política pública, se necesitan datos. Nosotros, y bueno, todo el mundo necesita datos. No podemos tomar decisiones. Aquí les traje los últimos datos de la encuesta del DANE. Según el DANE, somos 48.258.494 personas. Si necesitamos hacer política pública para todos, ¿qué es lo que necesito? Insumos. Entonces yo necesito conocer información de toda la ciudadanía. ¿En qué? Pues de todos los temas. Somos Estado. Entonces, para poder tomar decisiones en salud, necesito información. Para poder tomar decisiones en temas de vivienda, en temas de alimentación, en temas de educación, necesitamos información. Y en muchos casos a veces vemos que la información que, que, que se utiliza en las entidades para hacer esa planeación no es la adecuada, ¿sí? Y miren cómo esto va bajando. Acuérdense que hablamos en la dimensión 2 de la planeación en cascada que tenemos en nuestro estado, ¿cierto? Pero entonces miren que de la misma forma la planeación va en cascada de arriba hacia abajo y la definición de planes va de abajo hacia arriba, ¿sí? Para que con los planes que hacemos en nuestras entidades aportemos al cumplimiento de esos objetivos. Entonces, miren cómo es importante contar con datos reales que realmente permitan definir planes para atender esos objetivos que tenemos en un nivel jerárquico superior. Em, Básicamente, bueno, entonces tenemos esa información y, eh, y bueno, y repito, se identifica una debilidad en los datos con los que cuentan las entidades. Decimos, miren, a veces la información no es tan confiable, ¿sí? Y la planeación a veces se hace ahí como por hacerla. Miren, por ejemplo, un claro ejemplo son nuestros planes de acción, que yo les decía en la dimensión de planeación, pues que uno ve un plan de acción igualito al del año pasado y que o sea, uno no entiende qué es eso. No estamos utilizando información actualizada de problemática real, de problemas que debamos atender de nuestros grupos de valor. Basados en este panorama que vemos ahí, entonces aparece aquí algo que se llama el Sistema Estadístico Nacional de Colombia. Ese Sistema Estadístico Nacional está conformado, como ustedes ven ahí, por las entidades estatales, personas jurídicas, los sectores, pero adicionalmente por un conjunto de procedimientos, de metodologías, ¿sí? que están enfocados, que están enfocados a que se pueda garantizar una producción y difusión de estadísticas oficiales, de datos. Las estadísticas oficiales, los datos de nuestro país, pues deberían salir de las entidades públicas y a veces no está pasando o no está pasando de la manera adecuada. Entonces, este Sistema Estadístico Nacional, con la articulación de todos estos componentes, pues tiene varios objetivos, entre ellos promover el uso de las estadísticas oficiales en el diseño de evaluación, de diseño y evaluación de políticas públicas. em, Tiene como objetivo también promover el conocimiento y el acceso a esas estadísticas, ya sea con fines de formulación de planes o de seguimiento y de control social. Eh, y entonces el DANE, como líder de esta política, dijo, mire, realmente sabemos que generar información es fundamental. En este momento no lo estamos haciendo bien. No estamos, miren, incluso en nuestros indicadores, porque es que desde los indicadores empezamos a generar información de las entidades. Tenemos indicadores que realmente a veces no están bien formulados y salen así. Y eso es lo que alimenta las estadísticas de nuestro país. Entonces dijo, el DANE no lo estamos haciendo tan bien y deberíamos hacerlo bien porque podemos aprovechar mucho eso. Si se logra que las entidades optimicen la información que generan y que sea absolutamente confiable, va a ser increíble lo que esto puede aportar como al país. Entonces, para eso se definieron unos mecanismos que debemos empezar a aplicar en las entidades para lograr ese fin, que la información que generamos sea confiable y pueda ser utilizada. Y hay los tenemos ahí, son tres: planificación estadística, el fortalecimiento de registros estadísticos y la calidad estadística. Entonces, bueno, la planificación estadística es esa que nos permite establecer en nuestra entidad, basados en un diagnóstico, cómo estamos en el tema. Entonces, entre los cuestionarios de autodiagnóstico del MIPG que están en la página, hay uno de este tema puntual con el que podemos hacer el diagnóstico. Entonces, ahí nos preguntan, miren, en su entidad, por ejemplo, en su entidad hay formularios o un mecanismo específico para que se reporten los indicadores de gestión. Eso es hacer un diagnóstico en estadística. ¿Cómo son las fuentes de información para recoger esos datos?
también creo que lo hablamos en la sesión pasada, un indicador que no es trazable y no tiene soporte no vale, ¿sí? Y por supuesto que anula un dato. Entonces aquí nos preguntan, ¿es trazable la información de esos indicadores, las fuentes, etcétera? Entonces allá la idea es que hagamos un diagnóstico con base en ese cuestionario y entonces ahí definamos qué tenemos que hacer para empezar a tener un sistema de datos confiable de nuestra entidad. Como base de este tema también tenemos un concepto que se llama registro administrativo. Un registro administrativo en el contexto de esta política tiene que ver, es una unidad de información que consiste en esa información que se genera de los procesos misionales que puede ser de utilidad para la entidad o para el país, como insumo de formulación de política. Entonces, por ejemplo, una entidad que nos genere información, por supuesto anonimizada, del número de personas contagiadas con COVID, del número de muertes contagiadas con COVID, de morbilidades de tal tema en población, en niños. Eh, y bueno, en cada uno, si yo pienso, por ejemplo, en nuestra entidad, en la SAP, información específica del número de personas que se graduaron de una carrera. Toda esa información, así, esas cifras, esos datos se llaman registros administrativos. Y entonces, aquí lo que nos dicen, mire, las entidades deben identificar cuáles son sus registros administrativos. Esa información que sale de su misionalidad y que puede aportar a, como ya les dije, a formulación de política. Y sobre ese fortalecimiento de registros administrativos, entonces también nos dicen, bueno, ya los identifico, hago un listado, hago un inventario y hágales lo mismo, un diagnóstico a ver cómo están, qué tan buena es esa información. Y de acuerdo con ese diagnóstico, nos dice, hagamos un plan para mejorar sus registros administrativos. ¿Sí? Con la base que ya tengo de las actividades de planificación estadística, ¿sí? Entonces vamos a mejorar los registros administrativos que genera su entidad. Y por último, nos hablan de un mecanismo que se llama calidad estadística. La calidad estadística tiene que ver ya con demostrar que nuestra entidad tiene una estructura y un sistema que tiene lineamientos que aseguran que la calidad de la información que generamos es la adecuada. Y para eso, el DANET tiene una norma técnica que se llama Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico, la NTCP-EMIL, tiene los requisitos de un sistema de gestión tal cual como los conocemos, ¿sí? Y en las entidades, pues, este es como lo máximo a lo que deberíamos apuntar a llegar en la política, deben implementar esta norma, ¿sí? Y la idea es que, bueno, control interno va a hacer seguimiento, va a hacer auditorías a esta norma porque tiene un requisito específico de auditoría, con lo cual podríamos, em, ya demostrar pues que nuestra entidad está dando cumplimiento específico a todos los requisitos y sus datos son seguros y son confiables para la toma de decisiones. Hasta aquí, señores, cuéntenme cómo vamos. Aquí miren que ya vimos las 3 políticas de la dimensión. Comentarios, observaciones, dudas. Hola, profe, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Muy bien, gracias, Hola, sí. hablas con Winston desde aquí en la ciudad de Cali. Una preguntita, Señor. pues muy interesante que quiero despejar hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ordenanza o una ley que dice que la ley cero papel. Teniendo en cuenta entonces esta ley y sobre la disposición o sea, la disposición del material digital que se está recaudando, se está realizando actualmente en las entidades, pero también nos obligan a tenerlo físico. Entonces, esta ley, ¿qué cobija? ¿Esta ley hacia dónde apunta? Perdóname, entonces, ¿me estás hablando específicamente de la ley qué? La ley cero papel. Bueno, ahí lo que tenemos en lineamientos de cero papel, sí, claro. Pero miren que eso no choca con nada, porque, y voy a contarles cuántas cosas se relacionan con esa ley de cero papel. La ley de cero papel lo que nos dice es, mire, tratemos de utilizarlo lo menos posible. Hay unas excepciones, pero en realidad esto parte voy a hablar de la política, de la dimensión de gestión con valores para resultados de la primera política, ¿se acuerdan? Se llama fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. En Correcto, profe. esta política, fíjense que ahí es donde partimos para trabajar en cero papel, ¿sí? En la revisión de los procedimientos y las actividades que se hacen en cada una de nuestras entidades para ver cómo podemos eliminar ese cero papel, ¿sí? Porque yo optimizo
y quiero decir esto porque las entidades siempre como que dicen eso es de ambiental, y no. Desde la revisión de los procedimientos para ver dónde puedo eliminar pasos, dónde puedo optimizar los procesos. Ahora, se me cruza también con otro tema que es gobierno digital. Acuérdense que en la política de gobierno digital que vimos en la dimensión 3, también vemos cómo uno de los objetivos del modelo de gobierno digital es el fortalecimiento del modelo de negocio a partir de la tecnología. Entonces, ahí yo digo, dependiendo de la tecnología y como esté eso en mi entidad, puedo seguir aportándole a la política de cero papel. O sea, ya tengo dos políticas relacionadas que me ayudan al fortalecimiento. ¿Mm? Entonces, creo que hay unos, sí, obviamente hay excepciones donde decimos tenemos que conservar documentos en físico, pero también tengo la política de gestión documental de esta dimensión 5. Y esta política de gestión documental me habla de establecer unos tiempos de retención. Nuestras tablas de retención documental tienen ahí una columnita que dice cuánto tiempo debe durar un documento en archivo de gestión, cuánto tiempo en archivo central y cuáles son los métodos de disposición. Fíjense que alineando esas tres políticas, ¿sí? De una forma adecuada, yo puedo lograr el cumplimiento de esa política de cero papel. ¿Mm? Qué pena, Erika, ¿te puedo molestar? Claro que sí. Bueno, muy amable. Es que, y es un tema coyuntural en relación con la lista de asistencia del día de hoy. Ah, Hemos pero estado perdóname, asistiendo. ¿podemos dejar eso para el chat? Perdón un momentico. Yo me voy a retirar y muchos de nosotros ya nos vamos a retirar porque nosotros estamos trabajando y pedimos tiempo de 1 hora para estas sesiones. Hemos insistido y es molesto por parte mía, al menos particularmente, estar insistiendo de que nos envíen la lista de asistencia. Pero yo la veo Ahora, aquí en el chat. si eso es algún problema, no, pues listo, no la firmamos, o al menos yo no la firmo y listo. Pero a ver, perdóneme, yo la estoy viendo aquí en el chat. En este momento, si usted abre el chat, aquí tengo 928M, la volvieron a enviar. Y veo que en el chat se ha enviado varias veces. La Entonces, número no, 5. Es de la sesión 5, estamos en la sesión 6. ok, yo no lo he abierto, voy a abrirlo en este momento que dice acá. Sí, señor, tiene toda la razón. Sí, 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 acabo de abrirla y dice sesión 5. Bueno, pero miren. Ni nada. ¿Cómo? Yo nunca he podido. Pero miren, hagamos una cosa. Finalmente, no se preocupen, ustedes pueden diligenciar esa lista de hoy porque igual queda registrada la fecha del día, entonces no van a tener ningún problema. Nosotros corregimos que ya no diga sesión 5, sino 6, ¿sí? Igual hay otra cosa importante, ¿no? De base, sí, les pido disculpas, está mal el número de la sesión, pero no porque la fecha queda y sabemos que asistieron a la sesión de hoy. Segundo, esas son complementarias y no son obligatorias, entonces no se afanen si no está la asistencia, porque esto no afecta para nada a su diplomado, no es una nota, es una sesión absolutamente complementaria y voluntaria totalmente, entonces no se afanen. Entonces creo que con eso queda resuelto. Pueden diligenciarla y ya sabemos nosotros que fue asistencia del día de hoy. Listo. ¿Alguien más? Veo mano levantada. Mario Jiménez. Sí, Sí, yo señor. ya intervine Ah, y bueno, presenté con excusas, obviamente, pero sí un poco incómodo por la situación de lo de la lista, porque es que si uno no tiene con claridad en cuanto, digamos, a nosotros nos interesa, o al menos a mí, estos cursos para aprender. claro que sí. Y la verdad no es que me interese que me den el diploma de diplomado, ni nada. Estoy desaprendiendo. Entonces, pues, si no es necesario, pues yo no voy a volver a firmar. Eso no hay ningún problema. A mí me interesa es aprender. Qué maravilla, sí. Pero lo repito, mire, ya, yo creo que con esto quedamos tranquilos porque si usted así hoy, por ejemplo, la lista se envió desde el principio y se ha reenviado varias veces. Entonces, 1. 2, no se afanen si dice 5. Con la fecha sabemos que fue de hoy. 3, no es obligatorio y no les afecta su curso. Y me encanta esa posición de decir realmente lo que me interesa es aprender. Para nosotros también firmar la lista, pero qué bueno que esa sea la posición. Listo. Clara Yamile Rodríguez. No tengo micrófono, la pregunta está en el chat. A ver, estoy viendo acá cuál es la pregunta, no la veo. ¿Me puede
Clara Yasmile, ¿me podrías por favor volver a escribir la pregunta? Porque si no me toca irme a buscar en todo el chat dónde está la pregunta. Ok. Bueno. No sé, alguna otra. Dice, pregunta, en virtud de la situación de emergencia, la mayoría de las cosas se realizaron de forma, a ver, se realizaron de forma virtual. ¿Es justificable que hoy gestión documental nos exija imprimir todo el proceso de la vigencia 2020 y 2021 basados en la trazabilidad y dónde queda la legalidad de ser papel? Indican que no tiene validez lo virtual, entonces los actos administrativos virtuales no tendrán validez. Oh, claro, o sea, no, para mí no tiene sentido. Habría que revisar cuál es el sustento que tienen en las entidades para estar haciendo eso, ¿sí? O sea, ya en este momento las entidades deben estar implementando mecanismos que les permitan utilizar herramientas de forma electrónicas que son válidas. Tenemos mecanismos de firma digital, de firma electrónica. Les hablaba hoy en esta política del sistema de gestión de documentos electrónicos, ¿sí? Entonces ahí lo que puede estar pasando es que probablemente nuestra entidad está tarde con el cumplimiento de esos otros requisitos. El sistema de gestión de documentos electrónicos debe estar implementándose. Entonces uno podría preguntarles, ¿no lo estamos implementando que ahora toca imprimir todo en papel? Entonces no, no es obligatorio y hay que revisar ese cumplimiento de todos esos otros requisitos. Em, Buen día, Mónica, sería tan amable de informarme si la plataforma tiene algún problema. Bueno, esos problemas ya los conozco, a ver, no me aparece, pero al entrar a la plataforma no me aparece ninguna unidad. De eso yo lo único que les puedo contar es que aquí estoy viendo algo que no les aparecen unidades, entonces les cuento es que como el diplomado va por unidades, hay unos requisitos para pasar a la otra unidad. Entonces, hasta que no terminen todas las actividades que están en una unidad, pues no les va a aparecer información de la unidad siguiente. Listo. No veo más por acá. Es que tuve un comentario con ellos sustentando lo que estás diciendo. Gracias. Sí, Clara. Busquemos ahí el tema del sistema de gestión de documentos electrónicos de Archivo General de la Nación. Y hablemos un poco también, pues podemos buscar el tema de firmas electrónicas, que también tienen un sustento legal. Entonces, más bien la entidad debe fortalecer todo eso que está pasando. Bueno, señores, Buenos entonces, bueno, días. muy buenos días. Haga un favor, a mí el chat no me permite escribir. Ok. A ver qué veo en el chat, pero Y, tranquilo, y, adelante. y ahí digamos, para el link de la asistencia no la tenemos, no la tengo. Está en el chat, está en el chat, entonces lo que pueden hacer es clic en ese link que está ahí, o si quieren Pero pueden es que copiar el link no, y se van no a lo ese buscar. encuentro, o usted no lo puede volver a reenviar, que no es que no lo encuentro Yo aquí lo estoy viendo en lo como que tengo 4 usted. veces. Permítame, porque me toca buscarlo, pero yo aquí lo he visto hoy como 4 veces, de hecho lo acabé de abrir Y al aquí final del me chat. sale, y al final yo me meto al chat y me sale ya no eres participante. Miren, ahí lo acabo de copiar y lo voy a enviar en este momento ya, pegar. Ahí ya lo puse. Voy a ponerlo en este momento en el chat nuevamente. No sé, Bueno, me Eric, sale, no me sale, no veo ninguno, y me sale ya no eres un participante. no, la verdad, no sé qué puede estar pasando porque yo lo estoy viendo, no sé si, no sé. Si quieres volver a entrar, de pronto lo puede ver nuevamente. Bueno, Erika Paola Rincón. No, Luis, dice Luis, invitado. Gracias, buenos días. ¿Sí? Yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. Si nosotros tenemos nuestro modelo integrado para la planeación y la gestión, tenemos nuestro MESI, tenemos nuestro sistema de calidad y todo está integrado, y usted estaba hablando el día de hoy acerca del tema de la corrupción. Si la función pública ha creado todos estos mecanismos primero para la gestión, para la verificación y para su respectivo control, y si estamos hablando de eficiencia y de eficacia, ¿por qué seguimos siendo corruptos?
Porque si tenemos los elementos para evitarlos y estamos entonces fallando en la sanción para la corrupción. ¿Por qué, por qué seguimos siendo benevolentes con este tipo de acciones tan necesarias? Primero, para no estar en ese ciclo vicioso de la corrupción, que es lo que tiene acabado nuestro país. Y segundo, ¿por qué siguen siendo benevolentes en el momento de la toma de la decisión jurídica para primero dar ejemplo a las futuras generaciones de lo que está mal hecho? Y segundo, para no seguir acabando con el patrimonio público. Muchas gracias. De acuerdo. Sí, miren, yo creo que lo vimos hoy y dijimos que realmente la causa raíz de todo esto son las debilidades en principios y valores que hay en cada uno. Y hay cosas que se aprenden de casa. Yo siempre que hablo de este tema les digo, miren la labor que tenemos en las entidades. Si esa es mi causa raíz, recuerden que uno trata las cosas por la causa raíz. ¿Cómo trato yo el tema de que una persona, sus valores, sus principios no estén como muy bien alineados con la función pública? Difícil, porque es que enseñarle a un adulto lo que no se le enseñó en casa es bien complicado. Desde las entidades que podemos hacer, sí, reforzamos el tema de sensibilizaciones, capacitaciones, por supuesto que el tema incluso sancionatorio desde las mismas entidades debe estar claramente definido y debe aplicarse cuando ocurre una situación. Pues miren, yo puedo tener 1000 documentos, 1000 normas, 1000 leyes, sí, lo que yo quiera. Pero si yo no tengo personas, si yo tengo personas deshonestas, siempre se va a encontrar por dónde salirse. Entonces es un tema muy difícil de manejar, es demasiado. ¿Hay mecanismos? Sí, hay mecanismos, pero miren desde dónde empieza esto. Si uno dice, hay mecanismos de la Secretaría de Transparencia y empieza porque identifiquemos los riesgos de nuestros procesos. Y es una tarea que ni siquiera le ponemos seriedad. ¿Sí? No le ponemos seriedad porque entonces cuando se supone que si yo soy el líder de un proceso, yo como líder debo sentarme con mi equipo y hacer la tarea, pero tampoco, no tenemos ese sentido de conciencia del impacto de lo que hacemos y no lo hacemos. Entonces decimos que lo haga fulanito, que es el designado de calidad. Desde ahí empezamos a ser no muy honestos nosotros tampoco. Dejar de hacer nuestro trabajo bien hecho es ser deshonesto. Y dejar de hacer nuestro trabajo bien hecho crea debilidades en la estructura de la entidad. Y esa debilidad permite que se permeabilicen los riesgos, que eso es lo que vamos a ver en la dimensión 7. ¿Sí? Cuando yo no hago bien mi trabajo, dejo vacíos y por ahí es una vulnerabilidad. Y si hay algo que pueda llegar, va a llegar. Entonces pienso que, claro, no nos falta normatividad. De hecho, en anticorrupción tenemos la 1474, tenemos, hay un decreto que es el 2195, que está reforzando todo el tema de anticorrupción. Hay muchas cosas, pero si no empezamos a trabajar en los tres factores, ¿no? En eso, desde casa y de verdad para las generaciones que vienen en ese sentido de valores, tenemos que fortalecer los controles de nuestras entidades, entendido que necesitamos hacer que de verdad todos seamos responsables y hagamos nuestro trabajo como debe ser. Y tercero, pues obviamente definir el tema sancionatorio, pues vamos a seguir en las mismas. Pero sin lo primero, por eso es un tema que yo creo que tristemente nosotros no vamos a ver. ¿Sí? El trabajo de principios y valores y pensar que nuestra sociedad se arregle en este momento. Miren lo que está pasando, miren las situaciones de orden público que tenemos. Uno dice, ¿cuáles principios, cuáles valores? Cuando hay una manifestación y dañan todo porque sí, entonces uno dice, eso, si eso es lo que tiene en la mente la gente, de para adelante, ¿qué importa nada? ¿Mm? Entonces creo que la respuesta a esa pregunta es muy complicada. ¿Por qué a pesar de todo lo... No, no es complicada, es sencilla. ¿Por qué a pesar de todo lo que hay seguimos en las mismas? Porque el problema está de fondo en la cabeza, en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, en los servidores públicos, porque todavía no se tiene ese sentido de lo que es ser servidor público y de ese compromiso que se tiene. Y en muchos casos no hay toma de conciencia de la importancia de nuestro trabajo. Bueno, Profe, hasta en el mismo hecho, qué pena interrumpirte, sí, hasta en el mismo hecho del sentido de pertenencia por la entidad. por supuesto. Incluso hay gente que viene, daña las sillas, hay gente ¿Sí? el mismo hecho de llegar tarde y salir temprano. Eso es sentido de pertenencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, para contestarle al compañero Luis, es que ya hay gente que lleva mañana mucho tiempo en un puesto, y qué pena decirlo así, y ya
cree que domina y maneja la situación y no están tampoco dispuestos al cambio. Por ejemplo, esto del MIPG, que ha traído sus temas del cambio y ahora que se está aplicando la política de gestión del conocimiento, que me imagino que lo veremos más adelante, es una política que complementa todo el tema de conocimiento explícito y tácito que nosotros tenemos. Y desde ese hecho, simplemente ese hecho, se ve hasta la envidia en los compañeros. No, es que yo no le enseño a esta persona cómo hacer esta actividad porque no, me quita el trabajo. O sea, no son capaces de delegar las situaciones o el mismo trabajo en grupo. Entonces ahí es una falta de liderazgo total. De acuerdo. Y miren, una cosa que yo veo muchísimo, yo asesoro entidades y yo les digo, y hago auditorías. Y es increíble uno ver las entidades y ver la calidad de las cosas que hay. Repito, a mí me ofende y me entristece ver eso, los benditos planes de acción, por Dios. Los planes de acción son aquellos que permiten que una entidad mejore, que una entidad se sostenga, que una entidad ofrezca mejores servicios. Y ver uno copiados, que se les quedan a veces hasta cosas muy puntuales de un año, copiados literalmente, o hasta he visto copiados de otra entidad. Por Dios, o sea, entonces imagínense, si hacemos eso de para adelante, ¿qué más? Bueno, Nicolás Alexander Patiño Narváez. Señora Erika. Sí, señor. Señora Erika, qué pena, discúlpenme. Bueno, entonces esa es la problemática. No podemos enseñarle, y discúlpenme la expresión, a un loro viejo a hablar. Correcto. Aunque difiero porque la educación de nuestros abuelos y de nuestros padres fue bien encaminada. El problema social que estamos viendo actualmente es en las juventudes y en las formas de direccionamiento que quieren incluir nuevas políticas en el país. Infortunadamente, no son políticas de Estado, sino son políticas particulares y personales. Cada uno va por su beneficio y es lo que quiere. De acuerdo. Bueno, lo que no estoy de acuerdo y en lo que difiero demasiado es en la forma de la sanción. Y es ahí a donde yo voy. Si nosotros fuéramos efectivos y eficaces en el momento de la sanción, porque tenemos los mecanismos, la función pública los estableció y estamos alineados con una globalización de los procesos de estandarización de nuestros procesos, valga la redundancia. Pero no voy y no estoy de acuerdo es en el momento de la sanción. La función pública tiene que ser eficaz en el momento de la sanción. Un corrupto hay que sancionarlo de una vez. Y es ahí donde se está fallando. Por ejemplo, hace poco, yo creo, pienso, discúlpenme, salió la captura de un senador del partido X porque estaba siendo corrupto. Es que eso es lo que tienen que hacer. Pero entonces viene el problema del proceso del Mintic, donde se robaron un poco de dinero que era para el proceso de que los niños del campo recibieran el Internet. No estamos siendo efectivos en el proceso de la sanción. Yo no sé si la función pública tenga eso, un mecanismo que diga ya, y es lo que estamos fallando. Yo pienso que ahí es donde está la falla total en estos momentos. Bueno, solo por aclarar, la función pública no tiene no tiene esos alcances, ¿no? Ya los temas de sanción y todo que vienen por leyes, no llegamos hasta allá. Damos direccionamiento, digamos, en cómo se estructuran, direccionamiento en cómo se debe diseñar y ejecutar la función administrativa. Desafortunadamente hasta la sanción, pues ya como función pública no tenemos esa autoridad. Pero totalmente de acuerdo con el resto. Sí, Eduardo Cruz Fernández. A ver. De pronto, yo tenía la palabra. Aló. A ver, vamos a organizarnos. Aquí tengo el orden del chat. A ver. Hablar. Eduardo Cruz Fernández. Deja hablar, no deja. No, aló. ¿Me escuchan? Aló. Sí, lo escuchamos. Aló. ¿Sí me escuchan? ¿Con quién habla? ¿Quién es? Sí. Eduardo Cruz. Eduardo Cruz Fernández, sí, señor. Adelante. Uno es que pues respetemos el orden de levantado de la mano porque si no esto se vuelve una sancochería. Y segundo, aunque el sancocho es muy rico, pero lo que tenemos que partir es de que el Estado colombiano, sus entes de control, pues están cooptados. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer en las instituciones, cooptados por el gobierno. A ver, nuestro régimen es presidencialista y desde ahí se nombran todos los entes del Estado.
todos los entes de control, básicamente. El control en el Estado colombiano no existe. Es simplemente una figura decorativa, porque usted puede desarrollar todo lo que quiera en las instituciones, entregarlo listo para la penalización, pero hay instancias que pueden estar por fuera de las instituciones, entonces allá es donde entran, hacen los negociados y chao, hasta ahí llegó el tema. Eso es lo que sucede. Los controles nuestros del Estado colombiano no son independientes, por lo tanto, hacen lo que la puerta giratoria diga. Gracias. Muchísimas gracias. Hanner Reales. Ok. Muy buenos días, Muy buenos doctora días. Erika, y a ¿Cómo está? todos los compañeros. Muy bien, gracias a Dios. Le hablo acá de Valledupar, Cesar, capital mundial de vallenato. Algo que quería resaltar, primero que todo, agradecerle, pues, obviamente a la ESAP por esta maravillosa capacitación. Yo creo que una de las causas de que hacen que las cosas no funcionen es la falta de capacitación, la falta de conocimiento, de tener sentido de pertenencia. Muchos colegas y compañeros expresaban de que el loro viejo nunca aprende. Pues yo considero que no. Yo creo que el ser humano está adaptado para cambiar, para aprender, para evolucionar. Aún a pesar de que en muchas entidades hay funcionarios viejos, yo creo que cuando se les rinde unas capacitaciones de esta magnitud, y con expertos como usted, creo que ayuda a que se pueda desenvolver de una manera, digamos, autónoma y eficiente en las entidades. En la historia de nuestro país, desafortunadamente es un país que tiene muchos derechos, muchas obligaciones, la Constitución del 91, pero más allá de esa metáfora o de esa forma de expresar de los derechos, pues siempre se están vulnerando. Lo vemos en el tema de las EPS, de la salud, aún vemos el tema de las contralorías que son los que tienen que vigilar y precluyen las investigaciones de responsabilidad fiscal. Y así en todas las entidades. Así, y realmente, ¿por qué? Porque aún nosotros no sabemos elegir y no hemos acostumbrado a apoyar personas sin vergüenza, y generalmente el que está al poder son los sinvergüenza. Entonces, yo pienso que el cambio tenemos que hacerlo nosotros, tratando de la medida de hacerlo legalmente posible y poder cumplir con nuestras funciones como empleado público. Pues esa es mi humilde apreciación, doctora. Muchas gracias. Y miren que de verdad, o sea, hay cosas con las que uno no puede, pero uno dice, por lo menos aportemos nuestro granito de arena. Insisto, hagamos lo que tenemos que hacer bien hecho. La capacitación es importante. Si yo estoy en un cargo público, yo debo conocer qué debo hacer para hacerlo bien. Eso ya impacta a la sociedad. Y por supuesto que sí, es muy difícil que alguien cambie, pero miren que las entidades tenemos esa tarea de empezar a fomentar esa toma de conciencia, ¿sí? A muchos no les llegará, pero como dicen, con que les llegue a uno, creo que ya logramos algo en esta dura tarea de hacer que se entienda el impacto que tienen nuestras acciones como servidores públicos. Bueno, continuemos. Yo tenía aquí el orden. Luis, invitado. Luis. No, yo ya participé, doctora. Yo ya Bueno. participé, era mi participación. Muchas gracias. Alice, entonces ya me hice levantada, Hanner también, Eduardo Cruz también. Bueno, señores, eso era todo entonces por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, nos quedan 2 dimensiones todavía, las 6 y las 7. Entonces nos veremos en las sesiones complementarias correspondientes. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.